Paloma es licenciada en Sociología. Es docente de la Escuela Sexológica junto con Miguel Bagalume y Bruno, que ya estuvo aquí acompañándonos, y de una píldora específica de sexología de BDSM para sexólogos y sexólogas. Es de donde nos conocemos. Y además es pues sexóloga, técnica en intervención psicosocial, técnica en igualdad. Lo primero es, bueno, que nos cuentes, ojalá, qué son estas siglas BDSM, qué significa la K, qué es el kink, cuáles son algunos comportamientos asociados o ejemplos para que nos hagamos alguna idea, y cuál es la similitud o diferencia entre el kink y el BDSM, si hay uno que está dentro del otro, el otro dentro del uno, o están por separado, cómo funciona. Dentro de este concepto paraguas del kink o las eróticas no normativas, encontraríamos el BDSM como uno de los ejemplos. ¿Qué pasa? Que el BDSM puede acoger algunas prácticas que también puedan ser consideradas como práctica suelta dentro del kink. Es decir, no necesariamente alguien que realice una práctica se va a sentir, digamos, como parte del colectivo, ¿no? Porque esto, recordemos también la importancia de la cuestión identitaria, ¿no? De si yo me siento perteneciente a ese colectivo o no. Por aclarar también el concepto BDSM, que cada vez es más sonado, pero no siempre se conocen las siglas, sería bondage, disciplina, la D también es de dominación, sumisión, y la S también es de sadismo y masoquismo. Muchas veces yo creo que nos hacemos como una imagen muy oscura del BDSM, ¿no? Porque además escuchamos esas cosas de sadismo, dominación, nos suena como todo muy horrible, pero en realidad hay una diversidad de roles muy amplia, hay una diversidad de imaginarios que a veces incluso se nos escapan, e incluso podemos encontrar prácticas que no son muy familiares. Yo siempre tiendo a poner el mismo ejemplo, ¿no? Algo que suena como muy técnico, decir el tease and denial, el provocar y negar. En realidad hay muchísimas parejas que a veces juegan consciente y voluntariamente a vamos a excitarnos y vamos a parar un poco y te tiento, y que tampoco podemos hablar de esto es completamente BDSM o esto no es completamente BDSM. Me recuerda a en un foro ver una pregunta tipo, bueno, pero si yo hago esto, ¿puedo considerar que es BDSM o no quepo, no tengo el carnet, digamos, todavía de la comunidad? Y es pues esta noción de que al final, parecido al poliamor, en realidad nadie desde fuera puede decirte si lo que tú haces es o no BDSM o es o no kinky. Es más como tú autodefinas dentro de tu marco conceptual las prácticas. Entonces es como, o sea, igual que el poliamor, que es en el momento en el que lo volvemos honesto que se estigmatiza todo. En el que se hablan las cosas es lo que ya no gusta, porque como además Sí. de que hablar las cosas mata la magia y de repente te dice que no, que las cosas se pueden hablar, se pueden llevar de otra forma y no se muere la magia, la gente se queda así y dice que todas tienen que estar mal. La siguiente pregunta que te quería hacer es si nos puedes contar un poco cuáles son los mitos más frecuentes que hay alrededor del BDSM. Una idea desde fuera que esto es como el hedonismo. Lo que me cuenta la gente, no se esperan algo así con glamour, máscaras, todo hedonismo, da igual quién con quién, qué, y es como para nada es así. De hecho, según qué entorno vayas, esto hablando, claro, de la escena, de fiestas y tal, según a qué entorno vayas, está como muy reglado, qué tipo de comunicación puede haber y entre quiénes, y rompe del todo esa imagen, ¿no? De viciosos. Dice, son demasiado ordenados para ser viciosos. Y en vez de generar un campo amplio en el que elegir, que es lo que debería ser la erótica, acabamos creando una nueva normatividad. E incluso se acaban generando, digamos, prácticas deseables y también sujetos deseantes. ¿Cómo tiene que expresar el deseo una domina o cómo tiene que expresar el deseo un sumiso? Otro de los mitos, tanto dentro y fuera, a veces es el de que es degradante para la mujer.
Yo cuando me dicen eso es degradante para la mujer, le digo, bueno, ya sé dónde te imaginas a la mujer, gracias por tu poca capacidad de imaginación, y por el otro lado, por tu nula empatía o comprensión de lo que realmente sucede ahí, porque una cuestión es lo que decíamos antes, que yo esté adoptando roles que me están enseñando desde pequeña y que yo si no los cumplo recibo un castigo social, a yo construyo una relación y un marco con mi pareja en la cual puedo estipular cómo voy a desarrollar un rol concreto. Es más, hay sumisas que tienen unas conductas que no son para nada las de la sumisión deseada por el heteropatriarcado. Entonces, esta idea que a veces desde el activismo incluso se proclama de pero no hacemos daño a nadie porque esto es parte de nuestra vida privada. Entonces, lo que estaba diciendo, desde fuera hay una creencia de ojo con la salud mental de esta gente, de hecho sigue siendo patologizada, sigue recogiendo tipología dentro del DSS, es el manual para el diagnóstico. Entonces, hay como una presunción de cuidado que esto es peligroso. No sé ni por dónde empezar a desmontar esto, ¿no? Pero es como la variabilidad de lo que denominamos salud mental es muy amplia, porque yo tengo un problema de ansiedad o tengo un problema de, incluso me pongo más delicada, control de la ira, no significa que eso vaya a saltar aquí. Es más, puede que esto me ofrezca herramientas para afrontar lo que en otros momentos encuentro, hoy me ayuda a llevarlo de otra manera. Aquí en la comunidad BDSM colombiana, el tema de si tienes ciertos diagnósticos mentales, absolutamente tienes que tener muchísimo cuidado, estar vetada o informarlo previamente o hacer un contrato alrededor de tu diagnóstico, cuando realmente, si entendemos lo que significa la salud mental, es una normativización del comportamiento según la estadística que también estigmatiza un montón de cosas que no necesariamente, o sea, porque no le sean funcionales a la productividad y al capitalismo y al sistema en general, no significa que te impidan tener una sexualidad activa como tu deseo te lo pide, y que la medicalización de los comportamientos humanos bajo el nombre de salud mental al final pues es algo que realmente hay que mirar con una lupa y no simplemente dar por hecho que un diagnóstico cualquiera pues ya implica una discapacidad, digamos. La siguiente pregunta que te quería plantear, Norma, es, bueno, si las relaciones, juegos, sesiones, como estamos en un espacio que habla de no exclusividad, si las sesiones BDSM pueden ser no exclusivas, qué formas comunes has visto tú de negociar esta apertura, y si crees que hay una diferencia también entre jugar con personas que no sean tu pareja y una no monogamia consensuada como marco relacional, digamos, y cuáles serían esas diferencias. Parte de la normatividad de BDSM llega a ser esa capacidad de probar diferentes juegos con diferentes personas, ya sea porque en este evento hemos decidido que este rol y este rol, entonces todos los que sean de, digamos, como roles opuestos podemos experimentar y podemos probar. Pero luego hay otro ejemplo, que es, digamos, como más tradicionalista, que no, pero se han sacado, que sería de la parte dominante puede tener varias partes sumisas, pero a las partes sumisas que no se les ocurra irse ni con otra parte dominante ni con nada de nada. Y incluso si fuese una situación que a veces también se ve esto de las familias, ¿no? Pues yo tengo una hermanita, yo tengo un hermanito, yo tengo no sé qué. A mí me choca cuando veo esas estructuras y no todas las partes que se supone que van a interactuar eróticamente son biopansexuales, porque yo digo, entonces, tu deseo de complacencia está por encima de los límites de tu orientación. Podría ser. Sin
adquirir la identidad del poliamor, sin adquirir la identidad de la no monogamia consensuada y entonces sin tomar, digamos, el tiempo quizá, porque al final esto es una cosa como de esfuerzo realmente y de dedicación y de tiempo, de investigar las herramientas para gestionar este tipo de vínculos, igual que si se hace, pues para aprender cómo hacer un nudo de shibari, por ejemplo, ¿no? Estaba leyendo algunos estudios que hablan sobre la confluencia entre la no monogamia consensuada y el kink y la verdad es que en realidad dentro de las comunidades, sobre todo queer BDSMeras, el porcentaje de gente que se considera que está en una relación no exclusiva es altísimo, hasta del 80%. Y, y con otro, o sea, el resto básicamente teniendo la disponibilidad de jugar ocasionalmente con otra gente que no es su pareja o la apertura a, en el futuro a lo mejor nos replanteamos la monogamia. Entonces, pues ojalá empiece a haber cada vez más, que aquí por lo menos en la comunidad en Colombia lo estamos intentando, más crossover entre unos y otros activismos para que las herramientas de unos y otros nos lleguen a ambos.